Cuando el oro perforaba soportes, mira lo que hacía la plata, no perforaba el suyo. Claro, es una divergencia alcista, pues eso se van para arriba. Y estamos por aquí con Gerardo Ortega, que es colaborador de CMC Markets y, bueno, uno de los fundadores de Trader Secrets. Así que nada, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés como en tu casa. Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí probando esta experiencia, ¿no? A ver qué tal funciona. Si está bien, pues repetiremos. Si me invitas, evidentemente. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Tú Me estás gusta. invitado. Y si es un desastre, pues que no lo será, pues ya volveremos. Pero bueno, No me vengas con un tono ya. Vamos a intentar darle caña. No, seguro que sí. muy bien. Están saludando por el chat. Ha saludado Meiga Trader. Que un saludo y muchas gracias por conectarte. No Que falla, vamos. Megatrader no falla nunca. No falla nunca, así que muchas gracias por estar por aquí. Finanzas RH también. Gracias por comentar. Podéis preguntar en cualquier momento lo que necesitéis, que lo vamos a atender. O sea, que no os preocupéis, que lanzad vuestras preguntas en función de lo que vayamos comentando, vuestras inquietudes. Ahí tenéis pues el chat a vuestra disposición y pues Gerardo seguro que atiende lo que digáis. Así que, y yo también por mi parte. Así que nada, vamos a empezar a hablar ya de gráficos. Vamos a pasar a la otra pantalla porque lo que nos interesa es ir a lo concreto, ¿no? Y con lo que estaba sucediendo de Rusia y Ucrania. Espera un momento que cambio ya de pantalla. Nos vamos a ir al tema de gráficos porque, como decía, está el mundo, el entorno bursátil, ya no solo el entorno geopolítico alterado, sino también el entorno bursátil, ¿no? Caídas brutales, luego recuperación, rebote, tal. Antes de entrar un poco en gráficos, ¿cómo lo estás viendo todo esto? Y ya nos vamos a ir a los gráficos directamente. ¿Cómo lo ves, Gerardo, esto? Bueno, pues ese, imagino que la intervención de Rusia, ¿no? Es un cisne negro en toda regla, porque yo no sé, vamos, el resto de inversores, pero vamos, yo con esto no contaba y estábamos todos pues muy pendientes de lo que es razonable estar pendiente, que era el entorno de esa inflación transitoria que es permanente, que ha venido para quedarnos. Y bueno, pues con todos esos movimientos de los bancos centrales, donde en principio, pues ya sabes lo que es el esquema, ¿no? De inflación, tapering, subida de tipos de interés y bueno, y reducción del balance, ¿no? Que es un poco realmente el verdadero miedo que yo creo que tenía el mercado, esa reducción del balance, más allá de Mm. las subidas o no de tipos de interés, ¿no? Y en Estados Unidos, pues habían llegado a descontar hasta 7 no hace mucho. En Europa, como nosotros no le llamamos tapering, Lagarde le llama recalibramiento, no sé qué historia, porque le ha cambiado el nombre, pues bien, pues estábamos con esa reducción, en este caso, del volumen de compras, ¿no? Pero claro, ahora con el tema, con la invasión de Rusia a Ucrania y las posibles consecuencias, porque ya no solamente son las sanciones que son importantísimas, ¿no? Porque están, es todo lo que pueden dejar es aislado y hundir a la economía rusa. Claro, a mí yo imagino que me preocupa lo que nos preocupa a todos, ¿no? Que es que estamos hablando de una potencia nuclear con una persona que yo creo que no va a aceptar retirarse sin nada a cambio, pero nada de lo que ha ido a buscar, y una persona que yo creo que está un tanto desequilibrada. Entonces, quiero, por otro lado, también mi impresión es que nadie va a tocar ningún botón ni va a hacer ninguna locura porque tiene que haber unos mecanismos de control a la hora de tocar el botoncito que tienen que ser importantes, ¿no? Pero la reacción que está viendo desde Estados Unidos, la Unión Europea, es extraordinaria. Yo creo que es una cosa que nos ha sorprendido a todos. Sí, En, la coordinación, ¿no? Que ha habido. Ha habido una coordinación como nunca se había visto en estos términos. claro, de hecho, la Unión Europea, que se había quedado, ¿no? En entredicho, pues empieza, oye, esto puede ser una forma de fortalecerse, ¿no? De manera muy importante. Pero claro, yo reitero, a mí lo que me preocupa, pues insisto, más allá de los mercados, pues es lo que me preocupa. No vaya a ser que hagan alguna locura y claro, tampoco. Distancia total Oigo, perdón. 17,7 Cuidado kilómetros. que salta el GPS. Que No, salta no, el no. Te GPS. comento. Estas son cosas del directo, no es una cosa tremenda.
porque a ver, es que hoy he ido a montar un rato en bici, no ahora, sino he aprovechado pues Dice, te dicen, saltan los stops, te dicen. no, he ido a montar, perdón, he ido a montar en bici. Joder, qué vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que Sí. pasa? Que he ido a estirar un poco las piernas porque hay que hacer ejercicio, ¿no? Y he aprovechado la hora de comer y, y no he quitado no sé cómo se llama esto, lo que te va controlando los kilómetros y estas cosas. Entonces, como no lo he quitado, ahora me Sí. dice que debo llevar unas 5 horas montando en bici, ¿no? Pero bueno, Te has hecho una etapa del insisto, tour, ¿eh? Según no, eso. bueno, en plan Indurain. Pero bueno, un poco el tema es que todo esto, como es lógico, está impactando en el mercado, ¿no? Y estamos en una situación donde, vamos a ver ahora con los gráficos, donde, fíjate, hemos tenido cierres mensuales donde no se han confirmado rupturas de soportes principales. Mira, aquí Y tenemos al bueno, SP500 mensual para hilar con esto que dices. sí, bueno, ahí como veo me vas poniendo tú. Yo voy a empezar por Europa, pero vamos a ir Vale, venga, por... vamos a empezar por Europa. Sí, sí. Empecemos por Sí, Europa. Vámonos mira, al DAX Eurostock, ¿no? Mensual. sí, por ejemplo, el mensual, por ejemplo, sí. Bueno, ahí los tienes en pantalla. Es verdad, alguien me podrá decir, bueno, el DAX está ajustado por dividendo, el Eurostoxx no, da igual, porque al final esas velas negras son velas negras, ¿no? No tiene mucho más. Esas velas negras, de acuerdo, lo que vienen a recoger son los cierres que hicimos ayer. Ujú. Y lo que en estos momentos nos estamos jugando es el movimiento, perdón, lo que sería la reacción de todo el movimiento alcista. Por decirlo de una manera, el alza nacida en marzo de 2000, perdón, de 2020. Estamos hablando de la pandemia. En otras palabras, sería lo que hacemos los técnicos, que es trazar esos retrocesos de De Fibonacci Fibonacci. y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si te fijas, ese gráfico mensual, es verdad que nos han dejado velas negras, pero no han roto soportes. Los soportes, desde mi punto de vista, estaban en 14.800 del DAX. Alguien me dirá, bueno, sí, pero el DAX mira dónde está ahora, está en 13.904 a cerrado, ¿no? Sí, pero yo estoy hablando al cierre de vela mensual. La información me la da el cierre de vela mensual. Y luego, muy importante, los 3.900 del Eurostox, que por la arte de Birli, pues ayer, estamos hablando de ayer, no cerraron por debajo de esos niveles. Y ojo, esa ruptura de soporte, si buscas el gráfico del DAX y el Eurostox semanal, pues el pasado viernes, que mira que lo tuvimos entre comillas a huevo, y perdóname la expresión, bueno, pues es verdad que el DAX rompía la zona, lo hacía por muy poquito, pero el Eurostock salvaba esa zona de los 3.900. La cuestión es cómo ligar todo esto, porque claro, luego nos creemos que si, o sea, podemos plantear, decir, es que tiene un hombro cabeza a hombro, y es verdad, el DAX, pues es una cosa, es una realidad, pero la cuestión es hasta dónde puede llegar, o a lo mejor se nos queda aquí, nos rebota. No, son cosas que no sabemos, ¿no? Bien, para mí hay un elemento fundamental, que es el velón que sacó la semana pasada. Digo por mi forma de trabajar. La vela que saca la semana pasada para mí es definitiva, más allá de que no haya habido ruptura. Quiero decir, todo lo que tenemos desde hace 6, 9 meses es un lateral. Es decir, tenemos un Ujú. alza desde marzo 2020 y luego nos movemos pues consolidando y consumiendo tiempo. Bien, la primera lectura que podemos hacer es, mientras no se supere los altos de la vela semanal, el riesgo sigue siendo de caída, aunque no se hayan roto los soportes y no hayan sido confirmado el cierre de vela mensual. Bien, y uno dirá, bueno, entonces, dices, no, pues entonces es lo que es, Héctor, porque al final yo no dicto cómo funciona el mercado, no el mercado, el análisis técnico. Esa es la lectura que me da la vela semanal. Dices que la vela tiene mucho rango, dice, toma claro, porque tenemos una volatilidad del carajo en Sí, estos momentos. claro. Esa volatilidad ha aumentado enormemente desde que ha empezado a pasar lo de Ucrania. Las otras veces que se han ido a romper esos soportes, parecía que sí y no se rompía, ¿no? De hecho, puedes ver en el gráfico que has puesto en pantalla, pues cómo Este mismo, ¿no? ha Sí, estado vale. aguantando, sí, ha estado aguantando perfectamente lo que era ambos índices, ¿no?
Y claro, yo creo que al final, porque hay que ir bajando de grado, si pones el gráfico entre el DAX y el Eurostoxx en gráfico diario, y esto yo para mí es lo más importante, porque luego todo esto que estamos comentando pues está muy bien, no deja de ser análisis y tal, pero si vamos al gráfico diario, fíjate ahora cómo los matices se ven mucho más cercanos. ¿Qué quiere decir con esto? Observa el gráfico de arriba es el DAX en gráfico diario, observa cómo hay momentos donde el DAX bate en octubre del año pasado soporte, Aquí. esto es la zona de los 15.000 puntos y no se nos va para abajo, es más, se nos va para marcar altos de movimiento en 16.200 y pico. Por eso digo que los movimientos han de ser convergentes, no puede ser de otra manera. Dice, ¿y qué es lo que ha pasado desde entonces? Nos hemos movido, insistimos, en ese lateral, nos hemos movido a la baja y a partir de aquí es donde yo y estos gráficos que tenemos en pantalla, lo que están recogiendo, por cierto, son cierres hace una hora, una cosa así, que ha sido cuando te lo he mandado más o menos, ¿no? Eso es, eso que luego el mercado cambia, eso que lo tengáis en cuenta todos, los que estéis conectados, que esto es de hace una hora en concreto, pero vaya, que es esa tendencia, ¿no? Claro, pero quiero decir, fíjate un detalle, el pasado jueves, y estamos hablando, porque hoy es martes, es que han pasado 4 días, el pasado jueves el mercado abría con un enorme hueco a la baja, ¿no? Ujú. Y lo hacía tras iniciar la invasión Putin de Ucrania, ¿no? Nos abría un enorme hueco a la baja, un enorme hueco a la baja. Y por eso te decía, yo entiendo que esto pues es un poco coñazo para la gente que nos esté viendo, pero esto es técnico, aquí no hay conspiraciones, esto es análisis técnico puro y duro y ya está. Esa vela semanal que decimos que parte desde 15.200, me habría además dentro de esa vela un gran hueco a la baja. Yo no puedo ignorar ese hueco, porque ese hueco es o de ruptura de todo ese lateral o de agotamiento. Dice, a priori lo sabes, dice, no, no lo sé, nadie lo sabe. Pero sí sabemos que la vela que manda parte desde 15.200 en el caso del DAX, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que el mercado, pese a no romper el viernes, este lunes, ayer, sí nos lanzaba otro mensaje, porque no podemos obviar que nos abría con otro gap diario y semanal a la baja. Es decir, gap sobre gap. Entonces ahí ya nos ha matizado mucho más. Lo que nos está diciendo es, lo voy a intentar. Lo voy a intentar irme a la baja. Esta es un poco la lectura. Si alguien se va a buscar, no tenemos aquí los gráficos del petróleo, y los abre, aparte de que tenemos 13 o no sé las veras, 14 semanas consecutivas De subiendo, ¿no? subidas. Semanales, es decir, dice, ¿cómo sigues el gráfico del petróleo? Y dice, pues mira, siguiendo los mínimos de cada semana, vas como una escalerita, dice, ¿y qué hacía ayer? El gap bajista que teníamos en los índices era un gap alcista en el West Texas y en el Brent, gap diario y semanal. A partir de aquí, ¿qué dices? ¿Ese hueco que es de agotamiento que puede ser o de ruptura? Nada, de continuidad, porque ahí no está rompiendo nada. Bueno, he visto que iba por 112, no es una cosa así. Bueno, esa Ujú. es la manera de seguir el control. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora se ha complicado sobremanera el mercado, porque los mínimos que hicimos el viernes hay que considerarlos como dilataciones. Y entonces al final dices, bueno, ¿cómo parcelo el mercado? Dice, pues vuelvo un poco a lo mismo. Esos 15.200, ¿qué es lo que tienen? Dos grandes huecos a la baja. Esa es la zona, no tiene mucho más. Si el mercado quiere volverse, no te preocupes que en 3 días esto hace así pum, pum, pum y lo hemos subido. Es decir, alguien dirá, bueno, y es que soy trader y claro, y aquí esto es mucho. Bueno, pues dedícate a otra cosa. Yo no digo que no. O sea, quiero decir porque yo puedo entender que haya gente que diga es que las velas, hoy la vela que nos deja el mercado es que son 500 puntos. Ujú. Bueno, ese es el sello también no de la volatilidad, que es volatilidad, pero el que haya vivido mercados bajistas de verdad, y cuidado, que estaríamos empezando. O sea, uno mira, echa un vistazo, ponte el gráfico, el semanal de atrás, el que hemos visto también del DAX y el Eurostox, Aquí lo tenemos. fíjate, eso es. Mira, fíjate en la caída que tuvimos en la pandemia. O sea, lo que Aquí es está. capaz de hacer el mercado. Dice, si no hemos caído nada. O sea, yo quiero decir
Que por En eso cuestión de digo, nada, además, en cuestión de nada. Esto fue en nada, en semanas. Se eso fue fue al garete. exactamente en marzo, febrero, que si pandemia, que si coronavirus, que si lo que tú quieras. Y de repente el mercado se nos cae. Pero se nos cae, dice, lo que yo quiero decir con esto es, si observamos lo que está pasando a la derecha del gráfico en estos momentos, respecto, y vemos lo que pasó entonces, pues aún no ha pasado nada. Lo que estaríamos de momento sería, en el peor de los casos para la tendencia alcista, ajuste del, pues ya saben lo que hacemos los técnicos, 38, 50, 61, 8, poco más, porque la tendencia es indudable que es al alza. Por otro lado, hombre, el gráfico ya se intuye que lo que está volviendo es apoyarse en los máximos previos. Y ahora Claro, vamos a... lo que vamos a vigilar aquí, básicamente, por lo que estás diciendo, tanto de la parte diaria, que ya está intentando esa tendencia a la baja, que es lo que estabas diciendo ahora, uniendo el semanal este Hay que soporte unirlo todo. es el clave. Este soporte con estas resistencias, esta línea, es la clave, Más o básicamente. menos, pero cuidado, pero una cosa, es que el mercado permite esas cosas que se llaman dilataciones, ¿no? Dice, te dejo una mecha de tremenda, dice, te cierra arriba y como no ha hecho nada, luego llegamos, damos el típico curso de análisis técnico y decimos, ¿ves cómo ha llegado aquí ya y lo ha respetado? Y dice, joder, se me han movido 500 puntos por debajo. Y dice, bueno, ya, claro. Ese es el tema, ¿no? Pero entrando en lo que son matices, hay un gráfico que sí que es muy, muy interesante. Mira, si buscas el SX7E y el DAX diario, es decir, estamos buscando bancos y estamos buscando el índice director de la bolsa europea, que es ese, si no me equivoco, son el SX7E y el SX7R. Si tenemos SX7E versus DAX, lo tienes que tener. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perdonad, que lo estoy buscando. Tengo los gráficos aquí y lo estamos. Por cierto, podéis comentar lo que queráis, ¿eh? De qué os parece lo que está diciendo Gerardo. ¿Alguna pregunta? De verdad, estamos aquí para atender No, también, como así no que. hay teoría, como no somos conspiranoicos, esto es muy aburrido. Pero bueno, a la Ya, es gente que que le gusta. si dijéramos que los oligarcas nos Mentira, están pues moviendo todo, eso, claro. claro, van a sacarnos el dinero. Dice, pues claro, dice, como tú a quién te crees que le quitas el dinero en un mercado de suma cero como pueden ser los futuros, por ejemplo, ¿no? Eso es. Creo que es este. ¿Es este, si no me equivoco, Gerardo? Eh, eso es, no, ese es SXAE no es este, ¿no? no, ese es el de automoción. Bueno, esto Vale, este es es el de automoción. Luego comentamos ese también, sí. SX7. Este, ya lo tengo, es este. Bien, Es bien, este. este gráfico, mira. Para que la gente lo entienda, el gráfico de arriba es el sectorial de bancos del Eurostoxx, ¿vale? Y abajo está el DAX. Ambos son, vamos a decir, directores. Más allá de que esta caída venga de un movimiento netamente divergente, se observa. ¿Dónde se ve esa divergencia? Dice, fíjate en el último movimiento, o sea, por ejemplo, para configurar todo el lateral del DAX, si te fijas, cuando ha intentado arrancar el DAX por la parte de arriba, que lo hacía en agosto del año pasado, el SX7, que son los bancos, no acompañaba. Cuando el DAX se nos movía a la baja en octubre, el SX7 no lo confirmaba a la baja, luego por la parte de arriba, etcétera, etcétera. La última divergencia, ¿dónde la tenemos? Es esa línea oblicua roja que está en la parte derecha y que nos ha dejado, oye, sin ir más lejos, no hace mucho, ahora en febrero, a mediados de febrero. Observa cómo el SX7 escapaba por la parte de arriba. Y mira lo que estaba haciendo el DAX, se movía en sentido contrario. Bueno, eso es una divergencia bajista. Eso que lo que nos viene a decir es, oye, los bancos no debieran ir muy lejos. No significa que se vaya a poner en duda la tendencia del sectorial bancario que lo está haciendo al alza. Lo que me dices, no deberías de ir muy lejos. Ahora, ¿qué sucede? Si te fijas, el DAX rompe la zona de soporte, que es esa zona del 14.800, y si observas el SX7, la zona roja, esa línea que viene desde julio del año pasado y que comienza en la zona 85, te puedo decir que hoy ha cerrado en 87,55, lo que me está dejando ahora, cuidado, es una divergencia alcista, porque lo que me vale al alza me tiene que valer a la baja también. No sé si se entiende el concepto de lo que estoy intentando transmitir. Quiero decir, hay un momento dado donde el DAX
perfora lo que son los soportes, que es la línea roja, y el SX7E no lo hace. No lo hace. ¿Eso qué significa? Por teoría de DAO, eso es una divergencia, en este caso al alza. Y uno dirá, y de hecho, ¿cuándo se supone que debiera activarse? Esto ya es utilizar un poco el sentido común. Dice, pero esa divergencia me dice que a lo mejor no va muy lejos, me parece bien. Dice, vale, pero toda la caída, si observas lo que está haciendo el SX7E, que es el de arriba, que es todos los días una vela negra. Luego yo podré plantearme que en el momento que cierre por encima del máximo de la vela negra previa, se iniciará esa fase de reacción al alza. Y a lo mejor esa divergencia podría activarse. Y ese sería el soporte que le estaría dando ahora los bancos al resto del mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el SX7E, y cogemos también, aunque no lo tienes ahí, el SX7R, rompen por debajo de esas referencias, se nos ponen junto con los selectivos, el DAX y compañía, pues nos vamos para abajo. ¿Y qué haríamos? Retrocesos de Fibonacci, 38.2, 50, 61.8, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está haciendo el mercado, el mensaje que nos está lanzando en estos momentos. Mira, Gerardo, porque ha entrado una pregunta de Meiga, muchas gracias por participar. Te pregunta si el DAX está tan influenciado por los bancos como el IBEX. Dice, ¿y el DAX está tan influenciado por los bancos como el IBEX? No, menos. No, No, es que el IBEX es una barbaridad, claro, la ponderación es gigante. Sí, claro, pero ¿quién, y fíjate, ¿y quién refleja mejor todo ese lateral? Porque con todo lo que está pasando, al final, ¿qué tenemos? Un mercado que si ahora, no sé cómo decirte, reflexionamos un poco y nos planteamos y decimos, lo que está pasando ahora no tiene nada que ver, por ejemplo, con la pandemia, me refiero en cuanto al impacto de la caída, es evidente que no. Otra cosa es que, oye, como consecuencia de la pandemia, ha habido títulos que han hecho, en fin, cosas extrañísimas. Han subido un 500% y dice, oye, pues si te has subido ahí, pues es normal que ahora lo puedas estar penalizando, ¿no? Pero quiero decir con esto, ahora mismo el SX7, los bancos, por decirlo de una manera, están ofreciendo ese soporte al mercado. ¿Lo van a terminar dando? No lo sabemos. Lo que quiero decir es que la gente no tenga prisa. ¿Por qué? Pues porque si va a dar ese soporte, lo vamos a ver. O sea, me refiero que es que ha habido títulos que han caído mucho, ha habido títulos que se han movido con una intensidad a la baja absolutamente importante. El mercado no se nos va a ir. Otra cosa es que luego, como te hacen movimientos de 500 puntos, pero eso es lo de menos. Esos movimientos de 500 puntos no los vas a coger nunca. ¿Por qué? Dice, porque esos coger cuchillos que están cayendo, pasa un poco, no lo hemos visto, pero como ha podido pasar, pues fíjate, Solaria el día 24. Sí. Claro, te abro batiendo soportes y me deja una vela blanca, que es un cirio blanco, es descomunal. Y uno dice, eso es alcista, claro que es alcista. Pues, fíjate, además tiene sentido que la pauta, que es una pauta envolvente, dice, me abro con hueco a la baja, cierro el hueco y cierro por encima el máximo de la vela previa, que era negra, no confirmo ruptura de soporte, pues alcista, no tiene más. ¿Qué ocurre? Que eso es una subida del 20%. ¿Qué ocurre? Que mi stop está un 20% abajo. Entonces, hoy me pasaba, hablaba en negocios televisión y hablaba precisamente de esto, y lo que decía es, no es que no veamos eso, es que operar eso es muy complicado, porque como dada la señal, el stop está un 20% abajo. Me vale cualquier precio, incluso aunque corrija un 15% de todo ese alza. Muchas veces tienes la sensación de que pones la pica en Flandes. Luego dice, como además es en viernes, me ha dejado una vela semanal, fíjate cómo va más o menos todo cuadrando. Lo que quiero decir al final es un poco que es ahora mismo el mercado intenta dar ese soporte. Eso por la parte Estamos en un momento clave, básicamente. Estamos en un momento clave. También es verdad que ha ocurrido una cosa un tanto fea. Y seguimos, pues claro, esto dice, porque vamos mezclando muchas cosas. Bueno, la verdad que es todo feo lo que está pasando, las cosas como son, ¿vale? Pero quiero decir, intento yo al final, veo, oye, queda esa divergencia. El gráfico entre el SX7 y el SX7R semanal, que te lo he pasado, pues echa un vistazo y verás cómo hay esas bandas de medias que habían venido funcionando muy bien, fíjate cómo han sido perdidas. Y ahora te voy a decir, te voy a decir comentarios, que es que nos están dejando varios comentarios y quiero entrar en eso. Ahora comentamos esto, pero quiero antes hacer caso a lo que nos están comentando. Mira, nos decía Finanzas RH, nos decía, tampoco entiendo por qué los bancos tienen que sufrir ahora con lo de la guerra, si además vienen subidas de tipos. Bueno, creo que esto lo hemos dicho antes
como un poco por encima, que vamos a ver hasta dónde llega la subida de tipos, ¿no? O sea, Ahora lo va a entender cuando pongamos los gráficos de lo que están haciendo el Bund, que es el 10 años, y el Bobel, el 5 años. ahora lo Lo comentamos que eso. ahora lo vamos a comentar. Es que esto del mercado, es que esto es un puzzle enorme. Entonces, al final, mi planteamiento siempre es el mismo. Es decir, fíjate, para mí la parte más importante es el análisis. Y con ese análisis, si llegas a conclusiones, que ya es difícil llegar a alguna conclusión que creas que pueda funcionar. Si la puedes operar, la operas. Y elaboras tu estrategia en base a eso. Entonces, ¿qué decir con esto? Observa el gráfico semanal que tenemos, el SX7 y el SX7R. Hombre, no cabe la menor duda que esas bandas de medias, que además están construidas, fíjate, esto es de un poco de sentido común. Dice, ¿por qué si yo utilizo un candle, una vela, que me da apertura, mínimo, máximo y cierre, ¿por qué yo utilizo una media? Solo una media. ¿Por qué no utilizo una media que además me recoja la media de máximos y la media de mínimos? Entonces, tengo una banda que actúa a modo de directriz dinámica alcista cuando las cotizaciones están por arriba y a su vez, evidentemente, son soporte, y cuando están por abajo son resistencia. Bien, problema que está sucediendo, si observa la gente lo que está viendo ahí, pues esas bandas de medias que han actuado de soporte y cada vez que se han apoyado las cotizaciones, de acuerdo, esto han sido rechazadas desde la misma, pues están siendo claramente perdidas. Alguien me dirá, bueno, las bandas de medias pueden, o no las bandas, vamos a pensar que no son bandas, una media móvil, el precio puede fluctuar. Y si fluctúa, pues significa que hay un lateral, a lo mejor empieza a lateralizar. Vale, yo lo que digo es muy negativo esa pérdida por parte de las bandas de medias. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha dado soporte al mercado, pero, reitero, tenemos aún digamos, ese soporte que da el SX7E y el SX7R a los selectivos. Es lo que hemos comentado antes. Y ahora, antes de ir con Estados Unidos, si quieres, para que, como al hilo de la pregunta, si Sí, quieres. eso y luego otras dos preguntas que también han entrado, que ahora se está animando, se ha animado esto en los últimos minutos y te las voy a hacer y vamos avanzando con estas preguntas y la parte del Bund y todo esto y de Estados Unidos que comentábamos. Pero antes, mira, te decía Chris Gálvez, quiero hacer una pregunta a raíz de lo que comentas. Si Rusia llega a impagar los intereses de la deuda por las sanciones, ¿qué impacto puede tener esto en los bancos europeos, por ejemplo? ¿Tienen muchos bonos rusos? Esa es una pregunta y luego Meiga también ha dejado otra que dice... Pero en estos momentos las renovables con el tema de la subida del crudo y la guerra y el gas ruso es un sector que a priori es ganador, ¿o no? Estas dos A ver, cosas, a ver si... sí, respecto a la primera pregunta, no lo sé, no lo sé. Esto, con lo cual, pues ya está. Pues Y ahí se queda. respecto a lo Eso es. que queda, ¿no? Oye, para inventármelo no, y no voy uno, dos, lo que dice Meiga, sí, es un sector ganador, ¿vale? Pues a ver, ¿y cómo te subes? Que no digo que no, ¿eh? Claro, si yo solo tengo, claro, a priori es ganador, pero habrá que buscar una ventana donde yo pueda incorporarme, porque al final yo digo, por ejemplo, Solar y Gamesa, todo 2021 ha venido cayendo. A ver, yo sé que con una caída desde 2021 son todos los meses, nos hemos movido máximos hacia abajo, para entendernos, eso para verlo en el gráfico, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que cuando eso acontece, yo sé que va a formar teóricamente un mínimo de reacción para intentar luego seguir subiendo. Bien, ahora estaría formando ese suelo y le diría lo mismo, que no tenga prisa. Me refiero, primero, este giro que estamos viendo. Y segundo, el mercado tendrá que flexionar porque es razonable. Es decir, el mercado primero rebota, intenta seguir la tendencia precedente, falla y se gira. Por eso un hombro cabeza hombro tiene sentido. Uno dice, ¿qué es un hombro cabeza hombro? Dice, un mercado que viene cayendo con sus crestas decrecientes. Hay un momento que rebota más de lo que debe, el mercado intenta seguir la tendencia precedente, no puede, y que te forma un impulso que es el hombro derecho. Y dice, es que los pozos de café, no, coño, es la forma natural de pasar de crestas decrecientes a mínimos relativos ascendentes.
sea, esto es como lo que decía antes con lo de ¿por qué una pauta envolvente alcista tiene que funcionar? Dice, ¿qué es? Yo no me sé los nombres de las velas, pero si te hablo con un gap a la baja, durante la sesión te lo cierro y encima cierro por encima del máximo de la sesión previa, coño, es una pauta envolvente. Una bullish engulfing pattern, ¿eh? Podemos decirlo así, entonces parece que seguro que tiene el nombre japonés, ¿no? Pero bueno, Mira, hay que darle, perdona, a esto del análisis sí, sí, sí. sistémico cierto sentido, cierto sentido. Mira, sí, te contestaba lo que estabas diciendo, Meiga, y dice, te incorporas sobre la marcha con un paquete y no con todo lo que quieres invertir ahí, pero si gira la tendencia alcista se puede incorporar en cualquier recortito. Claro, buy the dips. Claro, By es the decir, dips, si claro. yo me voy fijando y una tendencia que son mínimos relativos ascendentes, oye, pues hay momentos, ¿qué ocurre? Que cuando vienen esas reacciones, siempre hay un elemento que justifica esa caída. Y evidentemente nuestra parte negativa va a salir. Esto se nos viene, esto es un clásico. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde el mercado objetivamente dio una señal de vuelta? Dice, el viernes, justo cuando el jueves rompía, el viernes nos da la señal de vuelta. El mismo jueves y el viernes encima nos dejó una vela semanal del carajo, ¿no? Para arriba. Pero claro, dice, eso explica las alzas que hemos tenido posteriormente, ¿no? Luego, es decir, podemos explicar con Solaria que se ha obtenido, si no me equivoco, una refinanciación o algo muy importante, ¿no? No he visto la noticia. Claro que responde todo eso a cuestiones macro y a cuestiones fundamentales. Y esa acción del mercado, esas cotizaciones, al final, ¿qué es lo que son? Dice, el reflejo de todo eso que está aconteciendo. O sea, todo eso lo metemos en una... ¿Qué es lo que pasa? Y dices que a mí, digo yo no tengo esa capacidad de ponerme a sacar... tú imagínate con lo que está pasando ahora con la cuestión, o sea, con lo que está pasando en Rusia, pues empieza a juntar esto con gráficos, con no sé qué, con los bancos centrales y con esto. Es que es muy Es complicado. todo, es que es vamos, es un Claro, cóctel claro. importante predecir lo que puede pasar, claro, es que Y esta es la dificultad que tenemos los analistas y los gestores. Es que esto es así. Pero esto, reitero, no va de que te quieren quitar el dinero. O sea, eso está bien para... Es verdad que eso genera empatía con la gente. Con la mayoría, yo creo que la mayoría de la gente es perdedora. No lo digo en plan mal. Dice, no se preocupe, el mensaje que te lanzo es no te preocupes que te lo quitan porque hay el mercado es malvado y va por ti. No tienen otra cosa que hacer que pensar en Megatrader, para entenderlo. O en Gerardo Ortega, o con Juanito Trader que está operando con... Es que es absurdo. Pon el gráfico, si me haces el favor, del sí, boom y sí, del sí, sí, bubble. vamos a seguir avanzando con esto y además Sí, que totalmente de acuerdo con tenemos el mensaje que lanzas, Estados ¿eh? Unidos y esto se nos está yendo el tiempo. Eso es, vamos a seguir con Estados Unidos. ¿Nos vamos a SP500? ¿Te No, parece? pon O el boom, por favor, el, el bu- el, mensual. el boom mensual primero. Vamos a ir aquí al boom mensual, que lo tenemos Vale. aquí. Para contestar a la Amplíame. pregunta esa además también que había Sí, antes. claro. Bien, si se fija en ese gráfico que tenemos en pantalla, a ver un momentito, espérate, ¿ese es el boom o el bubble? Porque, a ver un momentito, Es el boom. Futuros boom mensual. claro, vale, que el hecho, como yo no los puedo poner, me los tienes que poner, esto es un poco follón, que la gente lo entienda, vale, Eso claro, es, porque eso es. yo me lo saco a mí mismo y entonces Lo puedo... analizas ya directamente, lo analizamos en paralelo, sí, sí. Claro, No hay eso es. problema, Bien, ¿eh? observa un detalle. Fíjate todo el alza que tiene lo que sería el boom. Este es un gráfico que está ajustado por los rolos y todo esto, ¿vale? Bien, todo ese lateral que se observa, que son 29, 30 meses, y todo ese alza no deja ser, eso no deja de ser el reflejo de la política del Banco Central Europeo y todas las políticas de expansión cuantitativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado? Dices, ¿qué es lo que estaba pasando en el mes de febrero que todo el mundo estaba tan alarmado? Estaba en el caso del Bund, el 10 años estaba perforando. Esos son cotizaciones, son precios. Y le recuerdo a la gente que las tires se mueven de manera inversa. ¿Vale? Esto es lo que estaba todo el mercado recogiendo como fruto de esa inflación, los movimientos de los bancos centrales y más que probables subidas de tipos de interés que, bueno, se esperaba para a lo mejor final de año aquí en Europa, pero bueno, esto es un poco lo que el mercado estaba viendo.
¿qué es lo que ha pasado durante el mes de febrero? Esa vela que ha dejado una gran mecha, y si observas por debajo de 167,50, primero, no ha roto nada. O sea, no ha roto absolutamente nada. Observa cómo cierra el mes. Observa cómo ha empezado, que hoy es el primer día de mes, la pedazo vela subida que ha habido hoy en los precios y, como es lógico, la caída de las rentabilidades. Observa lo que pasa. Claro, eso explica por qué los bancos están cayendo. A mí me estaban diciendo, oye, puedo estar corto en el boom, y de hecho es así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de esos cierres de velas, o sea, un movimiento de largo plazo, como entenderás, para confirmar que eso ha sido roto a la baja, necesito un cierre de vela mensual. Dice, oye, que para eso, dice, ¿qué quieres que te diga? Y que reitero que yo no he inventado esto. Depende del grado de la tendencia en la que yo me esté manejando. Si buscas el Bobel, que es Vamos a ir a ello. es el mismo, pero en 5 años. Es el Este, ¿no? Es gráfico, este. ese es el diario, ese es el oro. Aquí, ya lo tenemos. El Lo Bobel, tenemos. pues 3/4 partes de lo mismo, que estaba rompiendo soportes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dice que al final no solamente no rompe soportes, cierra encima, prácticamente en el máximo mensual. ¿Y qué es lo que sucede? Que este mes de enero, que comienza hoy, reitero, me saca esa vela blanca compradora. Dice, ¿eso que es fruto de qué? De lo que está pasando en En Ucrania. Ucrania. Claro, porque además se mueven de manera, vamos a decir, tienen una correlación inversa, por decirlo de una manera. Claro. Y todo esto que impacta en los bancos. Fíjate el gráfico diario y ya acabo, para que alguien se pueda ver un poco cómo funciona esto y cómo podríamos en un momento dado haber aplicado o las estrategias o lo que sea. Ahí estamos. Mira, todas esas zonas sombradas en rosa son divergencias, divergencia alcista, divergencia bajista, alcista, y todo, donde teóricamente el mercado se puede dar la vuelta. De hecho, se gira tal y cual. Hay un momento dado que el mercado se podía haber dado la vuelta y sigue hacia abajo. Cuidado, zona muy complicada porque rompía soportes fundamentales. Ahora, si abres más el gráfico, pues, me refiero, quiero ver la parte derecha para ver Vale. todo el rebote que ha habido. Esta parte, ¿no? Ahí, sí, exactamente. Vale. Este, Quiero este que de abajo. Este de abajo principalmente. eso, los Vale. dos, exactamente, tal y como están ahí. ¿Qué es lo que nos hace el Bunger Bobel? En principio nos anuncian el rebote. Cuidado, ¿rebote para qué? Oye, para trading, nada de pensar evidentemente que esto se va a ir por las nubes, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la primera vela que cierra por encima del máximo de la vela bajista previa? Dice, pues mira, exactamente la que aconteció el 11 de febrero. Ahí lo que nos dice es, en el mínimo he formado un suelo y voy a intentar rebotar. Y desde entonces pasa esto. Y es que eso estaba descontando no sé qué de Rusia. Y yo qué sé. No lo sé. Lo que digo es que la zona es crítica, no, critiquísima. Lo siguiente es una zona. Ahora, esto a priori debiera ser más positivo que negativo para la renta variable. No tiene más. Pero, ¿cómo metemos en la coctelera lo que está pasando en Rusia? Porque tú imagínate ponerte a analizar el impacto de todas las medidas, y ni te cuento un petardazo que metan de no sé qué. Hoy ha llegado Maersk, ha cancelado lo que es la entrega de cualquier tráfico marítimo de comercio con Rusia. Es un Con Rusia. follón lo que está pasando. Ahora Sí. dices, sí, No, y decía ahora sí. que ayer también cerró Turquía el estrecho de Dardanelos y Bósforo, ¿no? Para las embarcaciones rusas, que es una zona geoestratégicamente muy importante y a nivel comercial. O sea, que es que totalmente lo que estás diciendo. Pues no lo sé, esto es todo muy complicado. Ahora, lo Sí. que yo sí que puedo ver es el efecto en las cotizaciones y luego asumir que uno llega hasta donde llega. O sea, que la gente tenga claro que no es que sea complicado para ellos, es que es complicado para nosotros. Imagina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que está diciendo, oye, no hagas nada, es una posibilidad.
Porque no hacer nada demuestra con el paso del tiempo que es positivo, hasta que deja de ser positivo. Claro, que no hagas nada en meta, dice, pues mira, pues por no hacer nada te acaban de... Dice, pero yo en Amazon, como no hice nada, pues me fue bien. Esa es la cuestión. No lo sé. Si quieres, pon Estados Unidos y echamos Vamos. un vistazo. De cómo está la cosa, que la cosa está también caliente con todo esto. Vamos a ir al... lo que quieras. Empezamos por el SP500, si te parece, o como lo prefieras. Vamos aquí al SP500, si Lo que quieres, me pongas, si mensual. total. Mira, SP500 mensual tenemos aquí. Bien, bien. ¿Cuál es el problema que tenemos con lo que ha pasado con el SP500? La gente sigue al SP500. Yo, para mí, el índice líder es el SOX, son los semiconductores. Es una cuestión muy personal también, ¿vale? Yo, al final, ya sabes que cada maestrillo Tienes un tiene, librillo. tiene su librillo, sí. Y luego hay una cosa que yo no me salgo de ese argumentario. Es verdad, eso lo que te provoca es que muchas veces llegues tarde. Siempre vamos a ir detrás del precio. Cualquier movimiento ha de ser confirmado por todos los índices. Y cuando digo los índices, no es el mercado, no es que el SP rompa no sé qué, no. El SOX, el Nasdaq 100, el Composite y el Dow Jones y punto. Ya está. Dice, si lo hacen todos, oye, esto se... Dice, cuando uno ve el movimiento desde marzo de 2009, no es que tenga al S... Claro, intento señalar yo con el ratón y no puedo. Claro, estoy aquí. Perdona. No, 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 no. Pero quiero decir con esto que no es que tengamos al Dow Jones cotizando a mitad de camino, al Nasdaq más arriba. No, no, están todos en máximos. Ahora, cuando yo cojo al SP, digo, ¿esa tendencia qué es? Dice, pues está en máximos de todos los tiempos. Dice, da igual lo que esté pasando ahora. Es alcista a todas luces. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Mira, para que te hagas una idea. En principio, y lo mejor que podía pasar es que estuviéramos solo en la reacción, el ajuste del tramo nacido en marzo 2020. Marzo 2020 es esa línea negra que tengo ahí trazada horizontal, ¿vale? Que se ve, yo creo que se ve en el gráfico mensual, ¿vale? Bien, Está aquí. eso es, esa línea. Entonces, ¿qué haríamos? Lo mismo los retrocesos. Si te fijas, lo mismo, el DAX, el Eurostoxx, tal y cual. ¿Cuál es el verdadero? Y dice, ¿y si cayera, dónde puede? Oye, pues a las bandas de medias móviles, ahí lo tienes, más o menos. Dice, trazas los Fibonacci y te van a caer más o menos por ahí, seguro que alguno cae. Bien, la cuestión es, ¿cuál es el verdadero peligro? Que ese sería el otro gran cisne negro con el que nadie cuenta. Digo que nadie cuenta en el sentido de, bueno, lo que puede o no puede pasar. Que esto lo tenga la gente en cuenta. Yo no ¿Cuál, cuál, creo... cuál, cuál? Cuéntame, No, Gerardo, no, que no. que estoy... El alza nacido, si ves el gráfico completo, el alza nacida desde esa línea roja no ha sido corregida. Luego significa que está pendiente. Luego habrá un momento que tendremos que trazar los retrocesos de todo. ¿Qué significa? Que cuando entremos en esa fase de reacción, vas a ver tú, porque de momento las caídas que hemos tenido que son reacciones, correcciones de tramos previos, subtramos, en principio, y no está confirmado todavía, porque no está confirmado, no hemos entrado en fase de reacción del último del tramo nacido en marzo de 2020. ¿Por qué? Porque no ha cerrado por debajo de o sea, lo que nos ha dejado el mercado son dilataciones, esas mechas que se ven. Luego nos pasa lo mismo, hombre, podemos inferir que si en Europa se acaba rompiendo, pues digo yo que Estados Unidos hará 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Pero de momento, en mi opinión, Estados Unidos no ha roto nada a la baja. Nada, absolutamente. Si coges el Dow Jones, verás que el gráfico es exactamente lo mismo. Tenemos un segundo. Por cierto, te decía Amiga que cree que el 3837 sería el FIBO desde marzo del 2020 en el SP. Acababa de decir. Sí, es Seguro. lo bueno. Seguro, No, seguro que no, va por no, ahí. es así. Lo que pasa, o sea, lo que pasa es que cuando, fíjate, si yo cojo el Dow Jones y yo sé que tengo una resistencia por la parte de arriba, porque tengo una especie de canal, bueno, pues muy bien, pero la situación es exactamente lo mismo. ¿Hemos entrado en fase de reacción al tramo alcista nacido en 2020? Aún no, como diría José Mote, pues a lo mejor mañana, José Mota, no Mote. Bien, el problema, insisto, es el tramo nacido en 2009.
Y para mí, pues no sé, el SOX, para mí, el índice yo creo que es líder a todos los niveles, los semiconductores. Ahora se habla, nosotros fíjate, venimos utilizando el SOX desde el año 2000, que lo hacíamos en Bloomberg Televisión, ¿no? Y ese, pues observa, ese es el SOX. No, este es el Dow Jones, vamos a ir al SOX, que lo tenemos que tener Es exactamente por... lo mismo. ¿Es el que hemos abierto antes? No, es este, el SOX es este. Este es el SOX. Eso es. Pues fíjate, es un alza, es el mismo alza. Lo mires como lo mires. ¿Qué es lo que sucede? Dice, el velón, el velón. Alguien dirá, sí que es verdad que cierra por encima del mínimo de la vela previa. Dice, sí, pero insisto, en convergencia y hay que tomar las mismas referencias. ¿Las referencias cuáles son? Los mínimos de la vela que nos ha dejado el mes pasado. Y eso son las dilataciones. Si las cotizaciones cayeran por debajo de ahí en convergencia, es decir, en los 5 principales índices, Composite 100, SP500, Dow Jones y SOX, a trazar retrocesos del tramo alcista nacido en marzo de 2020, que es la línea roja esa. Es decir, el mercado entraría en fase de reacción. El problema, insisto, sería lo de marzo de 2009. En eso no quiero entrar, porque además es absurdo. Porque de momento, es que es absurdo en estos momentos ponernos esto es como si me pongo a calibrar, oye, y hay gente que dice, pues sí, yo el día que me toque la lotería, pues mira, el día que te toque la lotería, piénsate lo que sea, pero hasta que no acontezca es absurdo ponerte a pensar la cantidad de cosas que harías con tanto dinero. Fíjate un detalle que pasa en el gráfico diario y eso, me da igual que me pongas el que quieras. Ya sé que nos estamos yendo de tiempo, pero bueno, No, 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 yo no te preocupes que tampoco tengo un vale. horario de a esta hora tiene que acabar. De hecho, llevamos 52 minutos de streaming. Generalmente duran una hora y 10. O sea que podemos comentarlo. Si tú no tienes tampoco Bueno, ahora nada, pues podemos terminar de comentar la parte técnica de todo esto, que yo creo que interesa a la gente y está muy. Y vamos, que es muy interesante hablar de todo lo que nos faltaba. Gráfico diario, vamos a ir al gráfico diario, el que quieras. bueno, Si cualquier quieres, esta, ¿no? cógeme. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el diario del Nasdaq con el SP500, los dos. Vale. Espera un momentito. No, ese es Nasdaq y Dow Jones, Y ¿no? Dow Jones, perdón, eso es, Nasdaq y Arriba Dow el Jones. SP y el Nasdaq, perdón, y el Dow Y Jones el Dow abajo. Jones, abajo, eso es. Eso que tengo arriba puesto esa es la media de 200. Al final la pones, como todo el mundo la utiliza, digo, bueno, pues vamos a ponerla. Yo no es que le dé gran importancia, digo que no le dé gran importancia en el sentido de que esa media a mí no me ha guiado nada. Si observas de dónde viene, las cotizaciones están alejadísimas por encima de ellas, ya me dirás a mí qué utilidad. Dices que mientras esté por arriba es alcista. Dice, bueno, no necesito eso. Cuando cojo un gráfico mensual también lo veo. Pero observa cuál las veces que cruza a la baja, al alza, a la baja. Dice, ¿cuándo lo doy por roto o no doy por roto? Porque teóricamente hemos cruzado por la parte de abajo. Bueno, observa a diferencia con la bolsa europea. El rebote que tuvimos el jueves, cerrando el gap de apertura a la baja, que son esas velas diarias tan importantes que sacan desde la zona de mínimos, y cómo hemos rebotado y ahora ajustamos. Intenta formar la onda de impulso. ¿Qué es lo que hace el mercado? Si quieres salir al alza, primero reboto, que es lo que está haciendo. Reboto, intento seguir, que es lo que va a intentar hacer ahora, y si falla, giro. Entonces, ¿qué te hace? Dos mínimos relativos, ¡pum!, para arriba. Y eso es lo que a lo mejor vamos a ver en el caso europeo. Y vamos a ver los detalles. Búscame el Nasdaq contra el SOX semanal. Sí, que lo tenemos que tener por aquí. Eso es, Nasdaq contra el SOC. Este es el diario, perdón. Este es el No, semanal. bueno, Este es el vale, semanal. Sí. vale. Yo, Bien, un mandado en esto. O sea, has dicho semanal, semanal. Vamos a ir a esta voy parte. voy a buscarlo yo porque veo menos que Pepe Leches. Búscalo que no hay, ya te digo, no hay ningún problema y así vas paralelamente Sí. viéndolo bien. Eso es. Yo Vale. aprovecho a beber agua también. Y si queréis comentar algo, también podéis decirlo, que os está apareciendo y demás. O sea que Eso es, ningún problema. observa Sí. esas líneas negras, ¿vale? La última línea negra. Observa cómo el Nasdaq Composite la perfora, porque todo lo demás lo que tiene es un movimiento al alza, no hay mucho más. Y tiene una reacción a la baja. Observa el de abajo, que es el SOX, cómo no perfora el nivel equivalente. Ujú. Y eso es lo que ofrece, ofrece soporte al
al Nasdaq Composite, al 100 y por ende al Dow Jones y al S&P 500. Fíjate cómo el SOX da soporte al resto del mercado. Seguimos. Por eso está sombreado en rosa. Pero ahora observa lo que pasa el viernes de la semana pasada. Perdón, el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, el Nasdaq Composite y todo el mercado en general, en Estados Unidos, perfora el mínimo previo, teóricamente para seguir, y lo hace con gap. Bueno, pues ¿quién da soporte a todos? El SOX. Por eso hemos tenido el rebote. ¿Lo ves o no? No sé si por eso está también esa línea, esa línea roja inclinada, lo que nos dice es que se ha movido el Nasdaq Composite por debajo y el SOX no, me está indicando la divergencia, que además tiene otra divergencia de grado mayor con esa que está sombreada en rosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿El problema cuál es? Que si se pierden en convergencia los mínimos vistos, ahí sí se pondría toda la maquinaria bajista en marcha. ¿Por qué? Crestas decrecientes en gráfico semanal, el gráfico mensual me lo acaba de romper, etcétera, etcétera, y tendrías un movimiento convergente. No sé si se entiende lo que estamos tratando de decir. Pero esa es la cuestión. Eso sería el efecto de si, supongo yo, lo que está pasando en Ucrania va mucho más lejos. No lo sabemos. Si ves el gráfico diario del Nasdaq Composite con el SOX, del índice de semiconductores de Filadelfia, pues ocurrirá, podemos verlo con un poquito más de detalle. Es el que tenemos ahí en pantalla. Observa lo mismo, cómo cae de forma clara la tecnología, el Nasdaq Composite está sombrado en rosa. Mira dónde se quedan los semiconductores. Por eso viene ese rebote. Esa es la explicación técnica. Fundamental, pues no sé exactamente cómo meter algo fundamental aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque eso es como muy, muy rápido. Ahora, si abres un poquito más y vemos lo que ha pasado estos 2-3 últimos días, ahí, ábrelo, ahí, verás. Vale, fíjate lo que hace dentro del rebote. Cómo el Nasdaq sigue subiendo, tiene esa línea roja, lo que señala es que sigue subiendo, y si miras el SOX te dice que no es. Mira dónde se queda, dice no. Por eso flexiono. Bien, estos son detalles simplemente. Pero esto, insisto, es para intentar conjugar, ver todo esto y tal, no sé. Esto es análisis técnico, insisto, yo no... sé que, reitero, que como mucha gente que diga esto es un coñazo y lo puedo entender. Pero bueno, esto no tampoco da mucho. No, pero es interesante ver cómo conjuga una cosa con la otra y para entender esas divergencias, cómo el mercado reacciona en función a unos indicadores, ¿no? ¿Qué es esto? Es que el mercado es un gran puzzle, ese es el tema. Y a mí, pues yo evidentemente no sé exactamente lo que puede o no puede pasar. Yo al final puedo tener un poco de idea, pero vamos, sí sé cómo se sube y sé cómo se baja. Bien, entonces, a partir de aquí, ¿qué es? Claro, el problema, ¿dónde lo tendríamos? Que fuéramos por debajo de los mínimos del viernes, del jueves, mejor dicho. Porque si vamos por debajo de los mínimos del jueves y si lo hacemos todos, oye, lo podrás coger como quieras. Esto es como, no sé cómo decirte, tú tienes que remontar una eliminatoria. Ahora los goles en campo contrario no valen, ¿no? Pero imagínate que, yo qué sé, yo que soy del Atleti, pues jugamos en Manchester. Oye, pues hemos empatado, sé que ahora, si empieza el partido y vamos la primera parte 4-0, vamos, pues igual en la segunda parte el Atleti mete 5 goles. Pero es más improbable, claro, es más improbable. Es improbable, claro, o sea, imposible es. Pues aquí sería lo mismo, si rompo esos soportes y los rompen en convergencia, claro que el mercado se puede dar la vuelta, pero sería muy complicado. Y al final habría que aceptar lo que está, bueno, pues un poco lo que está pasando, ese efecto, que por cierto, reitero, no tiene nada que ver con lo que pasó en la pandemia. O sea, yo creo que es mucho más positivo que negativo. O sea, lo que pasó durante la pandemia fue un castañazo monumental que al final dices, por supuesto, todos lo vimos, claro, faltaría más, que no lo ha visto. Todos sabíamos que nos íbamos a caer y nos íbamos a ir hasta ahí. Esto ya sabes que... Pero ahora es verdad que es un poco disparo al aire. Y mira el símil que me sale, ¿sabes? No, no es una forma. Cuando digo todos lo vimos, estoy ironizando. Lo que quiero decir es que lo que no se puede hacer es poner un techo con día y hora, como poner un suelo con día y hora. Eso no funciona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Techo se ha ido poniendo de manera constante. ¿Dónde puedo ver yo cosas que son importantes? Por ejemplo, dice, pues en el SOX, mal asunto eso que está señalado en amarillo, porque es evidente que me está rompiendo un soporte, coño. ¿No lo ves o no? Eso es una vela y además esa vela parte con un gap diario brutal, porque parte de una vela blanca. Mira la que y con mucha fortaleza aquí a la baja. Claro, que cierra el mínimo. Dice, mira, ponte como quieras.
pero eso alcista tiene lo que yo de cura, ¿no? Mira, te decía Meiga que tienes que dar un curso sobre convergencias, que son importantes y que hasta ahora esos cursos que Yo, dan algunos de convergencias es sobre los indicadores y no sobre el conjunto de los índices y futuros. Te lanza esa sugerencia, así que no, es una cosa, mira, ¿sabes qué pasa? Que al final yo estoy un poco, o sea, sí, supongo que sí, de hecho, me colaboro con alguna universidad y estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que las cosas que tú a lo mejor has aprendido a base de experiencia, de prueba y error, pues te cuesta transmitirlas, ¿no? Yo puedo estar contando ahora esto, va a sonar muy mal lo que voy a decir. Dice, entonces, ¿qué cuentas ahora? Y dice, yo sé que si yo tal, luego como que nadie se entera de nada, porque yo tengo una experiencia no, hombre, espero que seguro. alguien se vaya enterando y si no, enganchaos todos los días al canal que vamos a intentar Bueno, formar de esta manera pero también. vamos, yo, nada, yo lo que pasa es que sé que es el mercado es muy aburrido. Es verdad, cuanto más te alejas en el tiempo, eliminas ruido, ¿no? Y entonces es mucho más sencillo ver el movimiento. La gente, por ejemplo, que puede estar operando en 15 minutos, claro, tienes que estar cambiando de opinión cada 15 minutos y luego las velas tienen muchos rangos, es muy complicado. Pero Mm. aquí, cuanto más amplio sea el rango, llegas a conclusiones mucho más claras, ¿no? Por eso, mira, no, como quieras, pone el SP, me da igual en gráfico mensual. Por eso, ¿qué es la experiencia de mucha gente y con toda la razón del mundo? Yo sé que si tengo una posición y aunque vengan caídas, aguanto y encima compro más, acabo ganando. Claro, pues es así, es una realidad. El problema es que te venga una crisis.com, entonces ya estás un poco más fastidiado. Entonces, como decía Warren Buffett, ¿no? Pero yo de otra manera, porque muchas veces la tendencia enmascara las debilidades de muchas gestiones que se hacen pues, en fondos o lo que sea, ¿no? Es decir, claro, si yo mantengo las posiciones pues, y compro, pues es verdad que claro, ¿quiénes son los grandes ganadores con la pandemia? Pues todos los que aguantaron. Viene la caída que se produjo, dice, si no haces nada, haces de Don Tancredo, pues oye, luego llega el mercado, se nos va para arriba, dice, y a veces te sorprende positivamente. Pero claro, insisto, cuando te aparece una crisis subprime que te une a la crisis.com, fíjate que la .com fue en el año 2000, la subprime a finales de 2007, es que te ha dejado seco. Claro. Es que ocurre, dice, es verdad que si no haces nada, y claro, ¿qué sucede? Que los valores liquidativos de muchos fondos sobreviven porque el fondo sigue, pero la paciencia del inversor es otra cosa, ¿no? No, y lo de no hacer nada también depende del mercado, porque no es lo mismo en España quien no haya hecho nada con Santander o con BBVA o con Telefónica, ¿no? Ya hablando, pues ahí quien no ha hecho nada está jodido, hablando mal y pronto. O sea Es, sí, bueno, pues yo bueno, digo, si sumas dividendos ya es otra cosa, claro está, pero no, pero hay que sumarlos, claro, hay que eso es, eso sumarlos. es, eso Entonces, es, si eso es. sumas dividendos es otra cosa, no. Lo que no puedo hacer yo es sumar dividendos a mi cartera y luego compararme con un índice que no me pone el Que no da dividendo. dividendos, sí, sí, sí. Claro, es un cachondo, ¿no? Eso es. Eso es cierto, eso es cierto. Oye, una cosa antes de ya despedir, porque sí que quería comentar el oro, porque hay mucha gente que está preguntando si es, y me ha preguntado más en privado, si es momento del oro, si no, si puede actuar como refugio con esto de Ucrania y Rusia. ¿Tú cómo lo ves en tendencia? Porque aquí sí que lo has trazado como el movimiento que está haciendo, ¿no? Sí, bueno, esto lo he sacado no porque lo tengo para un vídeo que hago con CNC Markets, ¿vale? Entonces yo hago los vídeos y tal los lunes y viernes. Y una de las cosas que planteábamos es, bueno, esto yo sobre todo, son muy didácticos, ¿eh? Es decir, el que quiera, yo creo que aprender puede verlo. Ahí fíjate, antes de ver las conclusiones ahora, vamos a tirar un poquito para atrás, pero observa esas zonas sombreadas en rosa o en morado. Eso son perforaciones de soporte, una y otra. Y después de perforar soporte, tracatrá, para arriba. Y Mm. después de perforar soporte, lejos de caer, rebote. Pone ahora mismo el gráfico de la plata. Entonces, un poco, Sí.
Y perdona que diga Aquí lo pon ahí, vemos. que parece que te estoy diciendo. Dice, No, pues no, no, mira, no, no. Además, que me viene bien que me lo digas para hacer la transición pues esta. parece, coño, que te estoy dando una orden en La plan orden, de, ponlo por favor. pon, no sé qué. No, pero No, no, digo, yo creo que la observa gente lo lo que, entiende. observa lo que pasaba en la plata. Cuando el oro perforaba soportes, mira lo que hacía la plata, no perforaba el suyo. Claro, es una divergencia alcista, pues eso se van para arriba. La plata le da soporte al oro y se lo lleva. Cuando volvía a pasar y perforaba el oro, mira lo que hacía la plata. No perforaba y para arriba. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La plata ha respetado perfectamente sus soportes. Vamos a la parte derecha. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que decimos? Recupera la primera gran resistencia relativa, que es esa línea blanca. No, Está aquí, la de está arriba. aquí. No, la siguiente. Esa de ahí. Bien, esa es la zona. ¿Qué es lo que ha hecho? Ahí qué es lo que hizo el otro día cuando atacó Rusia el 24, para ponernos como referencia. Es ese alza, esa vela roja, que es que se nos va para arriba, llega a la zona de resistencia y se acaba girando, porque por lo que pasó también en Estados Unidos, que el mercado, los semiconductores se hicieron suelo, también estaba divergente y se nos fue para arriba, lo que es la bolsa. Bien, esa zona, ahora vamos a buscar la del oro. Vamos a ir a la del oro. Yo creo que dándole para atrás lo tengo, aquí está. Eso es. Y ahora amplíalo. Esa línea blanca tan grandote, fíjate que aquí sí se va de manera muy descarada. Ahí te estaba sacando un velón, esa vela roja que me deja una mecha y luego cierra abajo, era un velón verde de estos, para un cirio de estos de Semana Santa tremendo, ¿no? Cierra en mínimos. ¿Cuál era el planteamiento previo a que eso ocurriera? Porque no está, a ver, yo no estaba pensando en que Rusia iba a hacer no sé qué. Tú estás siguiendo el movimiento alcista, haces el vídeo y lo que dices es, mi impresión es que va a llegar aquí, que el oro puede atacar esa zona, la plata no, divergente, entonces lo que digo es, pues sube y esa divergencia provocará que caiga y luego los dos se van de la mano. Bueno, pues es un poco lo que está ahí dibujado. De momento, ¿qué tiene hoy? Por lo que veo, pues tiene también no, no hoy, perdón, el otro día, un gap, ¿no? Que sea como sea, si vamos a romper, no está puesto el gráfico semanal, yo lo que diría es con la vela semanal que rompa. Quiero decir, si esa ruptura es buena, me dejará una vela semanal que cierra y la reflexión es cómo puedo operar eso. Pues esa vela tiene un mínimo, tiene un máximo, confirmo que rompe, puedo en reacción tomar con stop. La condición es que en convergencia no pierda esos mínimos de esa vela que ha roto. Ese sería un poco el concepto. Claro, cuanto más abajo compre, siempre que respete el stop, lo que tendré que es mayor tamaño de posición para lo que puedo o no puedo hacer. Eso es un poco el tema. Pero eso, insisto, está en ello, está, en fin. Se necesita confirmar, necesita esa confirmación, ¿no? Sí, sí, está en Para... ello, de Ujú. momento está atacando la zona y ¿qué necesitamos? Claro, luego nos puede pasar como con el boom y con el boom. Dice, te estoy sacando una vela mensual que te estoy dejando tieso y dices, sí, pues mira cerrar arriba y ahora me voy para arriba. Y si no te tomas esto en serio, te acaban dejando a cero. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Para mí ha sido un placer. Espero que para vosotros también, los que habéis participado todos y que, bueno, que os haya gustado bastante este contenido. Gerardo y yo espero que hayas estado tú también muy a gusto, ¿no? Comentando y demás. Seguro que para las Yo, próximas espero que haya técnicamente vaya pudiendo estar mejor el canal, pero sobre todo que te hayas sentido créeme, como en casa. créeme, Héctor, que yo de hecho no, ya veré, ¿no? Pero a mí esto me tira mucho, porque al final hablar de lo que te gusta. Yo podría estar contigo 5 horas, No, te no, y lo yo juro. también, ¿eh? Lo que pasa es Estás que hablando, no, no, entiende lo que te quiero claro. decir. Yo no tengo ningún, lo que es lo que pasa y de que lo que digo Claro. muchas veces, que lo que necesitas es interés, que la gente, oye, pues lo vea y estas cosas. No hay mucho más. Yo, de verdad, encantado, lo que quieras contar conmigo, pues sabes dónde me tienes. Para mí ha sido un placer y, oye, si a la gente le puede ayudar algo esto y puede ver los mercados desde el punto de vista técnico de una manera seria, ¿de acuerdo? Abordando lo que hay que abordar, pues yo encantado de la vida.
Sí, insisto, lo he dicho antes, sé que esto es un poco más aburrido que no estar hablando de otras cosas, pero bueno. Pues mira, aburrido o no, pero he tenido de los mejores datos que lo estaba viendo así simultáneamente de las últimas semanas de estos episodios de Bulamber, así que ha gustado, seguro. Y mira, me están diciendo por el Bueno, chat también que ha gustado. Así que yo, por mi parte, yo te espero, ¿eh? Aquí otras veces, seguro. yo, Héctor, puedes contar conmigo. Además, como el otro día vi a Roberto que andaba por aquí, que es buen amigo, Un pues grande, un oye, grande, un grande, un yo grande. lo Le tengo mandamos claro. un abrazo para Roberto, por cierto. Le mandamos un abrazo a los dos. Ahora le. Pero si han dado por aquí y Roberto, que es tan buena gente, oye, pues yo no puedo faltar. Muchísimas gracias por todo. A todos vosotros también, a ti también, Gerardo. Ahora me quedaré con él en privado ya despidiéndome. A vosotros os digo que mañana tenemos cita aquí a las 6 de la tarde, así que no os lo perdáis. Os espero aquí a las 6 de la tarde. Así que nada, un abrazo, un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego, gracias por todo. Yo me quedo contigo, ¿no? Sí. Sí. Ah, vale.